Y a continuación el profesor Óscar Mejía Quintana, Patriotismo de la Constitución, Opinión Pública y Cosmopolitismo Contestatario. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar igualmente de cumplir con los 20 minutos porque precisamente hemos pedido que haya un diálogo con el auditorio pues, enriquecedor y no nos agotemos simplemente en las exposiciones. Voy a leer la hipótesis de trabajo de esta ponencia en construcción porque espero también que sus comentarios me ayuden a formularlo. Este escrito busca reconstruir la noción de patriotismo constitucional como la única forma de vinculatoriedad política en sociedades complejas o en conflicto, frente a la noción de patria fundada en sentimientos que mimetizan posturas tradicional carismáticas. Esto se articula con la figura de opinión pública militante de Habermas y de Fraser, que en el marco del pensamiento post-socialista ha tenido desarrollos claves para precisar el papel crítico que aquella puede asumir en contextos internos, catalizando procesos de defensa democrática de la Constitución, lo cual busca relacionarse a partir de los planteamientos de Negre y Hart en multitud con la posibilidad de un cosmopolitismo contestatario que pueda hacer de la opinión pública global un elemento de defensa constitucional en marcos locales autoritarios. Básicamente, como queda sugerido tanto en el texto tanto en el título de la ponencia como en su hipótesis de trabajo, quisiera es confrontar la noción de patria, de patrioterismo, que es lo que hemos venido últimamente viendo particularmente en este país, de patria del corazón, de patria del sentimiento, cuando no hay patria paisa, ¿sí? Y oponer a esa noción patriotera la noción de patriotismo de la Constitución planteada por Habermas. Lo segundo es, en la misma línea, explorar el concepto, por lo menos dejarlo planteado en sus fuentes, de opinión pública y cómo esta noción de opinión pública adquiere hoy en día una importancia clave. Incluso retomando, acá por pura casualidad lo había traído el libro del que hace alusión Sergio, Escalas de la Justicia, donde Nancy Fraser retoma precisamente la noción de opinión pública global, para ver eso cómo puede efectivamente plantearse en contextos como los nuestros, es decir, en contextos como los nuestros, donde estamos transitando hacia una situación, una condición de autoritarismo absoluto. Es decir, de eso no le quepa duda a nadie. Estamos transitando hacia, y yo no sé si yo le tomé el concepto a Petro o Petro me lo tomó a mí, pero es una dictadura constitucional, ¿sí? El cambio dos veces en favor de la misma persona de la Constitución es una dictadura constitucional, lo que estamos viendo, impuestos por mayorías que están simple y llanamente saltándose el Estado de Derecho. La ponencia entonces, en una primera parte, retoma la noción de Habermas, una noción que a veces se nos ha pasado por alto, de soberanía popular como procedimiento, que es muy interesante por lo siguiente. Ahí Habermas sí hace una crítica directa a Marx, y una crítica, digamos, dentro de la heterodoxia marxista, en el sentido de decirle a Marx: usted se olvidó de la cuestión democrática, usted se olvidó de la democracia, y ese olvido de la democracia fue lo que de alguna manera inspiró más tarde todo el autoritarismo estalinista. Y ese olvido de la democracia hizo que el pensamiento burgués se
tomara la noción de democracia y le diera a la democracia una noción absolutamente liberal. La democracia no es patrimonio de la burguesía. La democracia es un concepto polisémico que puede ser leído desde muchas perspectivas. Y precisamente ahí Habermas entonces reivindica a Bakunin, reivindica el anarquismo contra Marx y muestra cómo Bakunin sí supo leer la democracia. Y la consideración de Bakunin es: democracia es autogestión de las diferentes formas de vida. Y con esta noción de Bakunin, Habermas plantea, digamos, la necesidad de leer la noción de soberanía popular, burguesa y postasiada jurídicamente, en términos anarquistas. Una soberanía popular procedimentalizada, en términos de comprender la soberanía popular no como una, sino como plural. Inmediatamente la ponencia, que como les digo está en construcción, digamos, en obra negra, pero ya está en su estructura central planteada, explora la noción de patriotismo de la Constitución y rápidamente lo relaciono con uno de los últimos libritos que salieron de Habermas, y es su discusión con Ratzinger, el papa de ascendencia nazi. ¿Sí? Que Ratzinger fue de las juventudes nazis en su momento, no se les olvide. Y en esa discusión con Ratzinger, Habermas muestra que los fundamentos de un Estado democrático, de un Estado constitucional, el respeto a la Constitución, nunca es o se confronta con esa patria del corazón. La patria del corazón es una patria de tribus, es tribal. ¿Sí? La única patria que uno puede de pronto reivindicar es la patria chica, ¿sí? El altiplano, el cundiboyacense, el valle, la costa, lo que ustedes quieran. Pero pretender que esa patria se proyecta a toda una entidad nacional es simplemente tribal, arcaico, premoderno, ¿sí? Es de lo más primitivo, es cuasi animal, ¿sí? Es territorialidades casi así cromañonas, es el Ur-Stat de Deleuze, ¿sí? El Ur-Stat, que recuerda un poco el estado de Uribe. Entonces, frente a eso, Habermas claramente dice: la única patria por reivindicar es la patria de la Constitución, que es precisamente lo que hoy en Colombia está en juego y está amenazada. Esa Constitución del 91, que mal o bien, yo mismo he sido el primero en criticarla, ¿sí? Yo mismo he sido el primero en criticarla, pero esa es la Constitución que tenemos, y una Constitución que había diseñado mecanismos mínimamente democráticos para alternar el poder. Esa Constitución está siendo violentada por las mismas élites que le apostaron a una solución de guerra y no a una solución constitucional. Entonces, frente a ese contexto, en una segunda parte, la ponencia entra a profundizar el concepto de opinión pública, hacia un concepto de opinión pública, se llama la segunda parte. Y el concepto de opinión pública se toma inicialmente de nuevo de Habermas, inicialmente, en el sentido de que opinión pública es la creación de un espacio público político. Un espacio público político que crea sensores, como lo plantea él, sensores diversos, que es una caja de resonancia del mundo de la vida, donde de alguna forma discurren las diferentes formas de vida, las diferentes eticidades, las diferentes clases sociales, los diferentes sujetos colectivos. Hoy en día la noción de democracia deliberativa está medida, que además puede tener, como lo dice Zizek, muchas veces también una connotación meramente funcional, pero lo que realmente vale la pena destacar